sabéis, hoy concluimos nuestra semana de oración. Y qué mejor manera de hacerlo que con una santa cena. Creo que es un privilegio y una bendición el que podamos disfrutar de este banquete que el Señor nos prepara, el banquete de la gracia. Bueno, como decía, hoy es el último día de la semana de oración. Espero que haya sido de gran bendición para todos vosotros, para aquellos que os habéis conectado y para los que no habéis podido. Espero que podáis haberos unido un poquito más en oración con el Señor y que eso nos ayude a seguir caminando hacia la Canaán celestial. Durante esta semana hemos visto a distintos personajes. Anoche Salva nos hacía un repaso, ¿verdad? Pero ¿a cuántos de nosotros nos gustaría, por ejemplo, tener la fe de Abraham? ¿Sabéis que de Abraham se dice que era el padre de la fe? ¿Cómo tener una fe como ese hombre, ¿no? Ese hombre de Dios? Hablábamos también de José, un muchacho de influencia dentro de la corte de Faraón y alguien con mucho poder, pero que fue fiel a sus principios, que nunca faltó a los principios de Dios, ¿no? Un hombre íntegro. Hablamos también de Daniel, de la niña que servía en casa de Naamán. Hablamos también de Tabita Dorcas, esa mujer entregada a aquellas mujeres necesitadas. Y también anoche Salva nos hablaba de un matrimonio que estaba involucrado en la predicación del Evangelio, como eran Aquila y Priscila. Un matrimonio entregado, un matrimonio de fe. Y en esta mañana vamos a hablar de otros de esos grandes héroes que están registrados en la Escritura, como fue el apóstol Pablo. Un gran hombre, aunque no de gran estatura, pero alguien que se consagró y que entregó su vida al Evangelio. Bueno, ¿y quién era Pablo? Bueno, él se define como hebreo de hebreos. Era alguien que pertenecía al pueblo de Dios. Y bueno, pues sabemos por las Escrituras que había nacido en Tarso, una ciudad notable por su filosofía y también por la ciencia y la cultura. Y algo también que era muy importante es que en esa ciudad pues convivían tres culturas, como era la griega, la romana y también la judía. Allí era el lugar donde Pablo pues se había criado y había vivido. Y por si fuese poco, había tenido el privilegio de ir a una de las grandes escuelas de la época, una de las famosas, podríamos decir a lo mejor como una de las grandes universidades que conocemos a nivel mundial, una universidad de renombre. Y bueno, pues efectivamente Pablo había estudiado a los pies de aquel famoso rabino fariseo Gamaliel, alguien que conocía muy bien las Escrituras y que había instruido en este caso al apóstol Pablo. Y Pablo fue instruido conforme a la ley y también vivió conforme a esa estricta secta rigurosa como eran los fariseos. Podemos decir que Pablo fue un estudiante brillante, conocía muy bien las doctrinas y también las tradiciones del judaísmo. Y era, por tanto, una persona celosa de lo que creía y, cómo no, en ese momento era un perseguidor de los cristianos. Pero, ¿sabéis? Parece que la muerte de Esteban iba a cambiar algo en Pablo. Él iba a tener esa imagen en su mente cuando en un momento determinado, ¿verdad? No sabemos el tiempo que pasó desde la muerte de Esteban hasta que él, finalmente camino de Damasco, tiene un encuentro con el Señor. Él iba a perseguir a los cristianos, tenía cartas ya para ir a apresar a muchos de ellos, pero el Señor intervino en ese momento. Y ahí es cuando el Saulo, que nosotros conocemos como una persona celosa de aquellas doctrinas farisaicas, ahora es tocado por el Evangelio del Señor y va a convertirse en un heraldo del Evangelio. Va a ser uno de los grandes evangelistas del reino de Dios, el apóstol Pablo. Un ejemplo para nosotros, pues estoy seguro de que muchos de nosotros venimos de contextos distintos. Y en algún momento determinado llevábamos una vida a lo mejor desordenada y el Señor se presentó en nuestra vida y hoy por la gracia de Dios estamos aquí.
Y podemos darle gracias al Señor porque en ese camino de Damasco que nosotros, en el cual nosotros nos encontrábamos, ahí el Señor nos encontró, se presentó a nosotros. Y finalmente hoy podemos estar aquí gracias a ese encuentro. Bueno, pues la historia de Pablo nos narra que finalmente él tuvo la oportunidad de presentarse delante del emperador, delante de Nerón. Y cuenta la historia que de alguna forma este personaje fue sacudido por la defensa que Pablo hacía del Evangelio, de su fe. De alguna forma lo hizo reflexionar a Nerón. Pero finalmente la historia dice que tardó en renacer la malicia del emperador contra Pablo, no tardó mucho, ¿verdad? Y finalmente determinó en condenar a muerte a aquel apóstol, a aquel seguidor de Jesucristo. No tardó en pronunciar sentencia de muerte, pero Pablo, que era ciudadano romano, de alguna forma el emperador no pudo torturarlo, sino finalmente tuvo que decapitarlo. Lo condenaron a la decapitación. Y sabéis, la verdad que cuando uno lee las historias de estos personajes bíblicos y de aquellos héroes de la fe y de tantos otros mártires, uno nada más que puede estremecerse y decir, Señor, qué fe que tenían aquellas personas. Elena White lo comenta en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ella dice, el apóstol fue conducido secretamente al lugar de la ejecución. A pocos se les permitió presenciarla, porque alarmados sus perseguidores por la multitud, por la amplia influencia que tenía Pablo, temían de que ese martirio hacia Pablo pudiese suscitar a nuevos seguidores, a nuevas personas que pudiesen abrazar el cristianismo. Dice, pero aún los empedernidos soldados que lo escoltaban, al escuchar sus últimas palabras, se asombraron al ver la placidez y hasta el gozo de la víctima en presencia de la muerte. Yo no sé cómo estaríais vosotros, yo muchas veces me paro a pensar y no sé cómo estaría si tuviese que pasar por un momento como este, en el que te sentencian a muerte y tienes que dar la vida por Cristo Jesús. Yo mientras leía el tema de esta semana me hacía la pregunta de qué pasta estaban hechos aquellos personajes bíblicos, aquellos mártires. Hace años leía la historia de una muchacha, no sé si eran 12 o 14 años, llamada Blandina. Ella fue perseguida también por su creencia, por su fe. Y cuenta la historia que para hacerla renegar de su fe, dice que la pusieron al fuego en una especie de parrilla, en presencia de muchos amigos que ella tenía. Había allí unos muchachos jóvenes que querían, con ese acto, que ellos también pudiesen renegar de su fe cristiana. Y cuenta la historia que esta muchacha cantaba mientras la asaban en una parrilla. Yo ante estas experiencias me pregunto, Señor, ¿seríamos nosotros capaces, estaríamos nosotros a la altura de ser sacrificados por nuestra fe? Yo muchas veces digo, Señor, haz un milagro en nosotros. Porque yo personalmente y como pastor muchas veces digo, Señor, a mí me falta para eso. Me falta. Entiendo que ellos estaban dotados de un poder especial, un poder de lo alto, que los habilitaba, los capacitaba para dar ese paso de fe. El Nahuay llega a decir, más adelante dice, para algunos testigos fue sabor de vida para vida el contemplar el martirio de estas personas, el espíritu de perdón que tenían para con sus verdugos y su inquebrantable confianza en el Cristo en el cual ellos creían. Yo me pregunto, mis queridos hermanos, ¿estas personas que iban a ser sacrificadas eran capaces de perdonar a sus verdugos?
Y yo digo, Señor, ¿cuánto nos falta a nosotros si a veces somos incapaces de perdonarnos entre nosotros? Si somos incapaces de otorgar el perdón a nuestros hermanos, ¿cómo vamos a ser capaces de otorgar el perdón a nuestros verdugos? Pablo fue capaz de morir por Jesús y perdonar como también lo hizo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué personaje! ¡Qué paz tuvo que tener este hombre para enfrentar la muerte con ese talante! En 2 Corintios capítulo 4, versículos del 6 al 10, allí Pablo dirá: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Podemos decir nosotros, mis queridos hermanos, que llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús? Y a la vez también llevamos la resurrección de Jesús en nuestro cuerpo. Su suficiencia, dice Ellen White, no estaba en él mismo, sino en la presencia e influencia del Espíritu Divino que llenaba su alma. ¿Cómo puede un personaje enfrentar la muerte de esta manera? ¿Cómo puede una persona ante esa situación tener un estado de paz como el que tenía Pablo? Una paz que sorprendía a los verdugos. ¿Cómo se puede perdonar como perdonó Pablo, como perdonó Jesús? El Nahuay lo dice. La presencia y la influencia del Espíritu Divino llenaban su alma. Yo lo comentaba en un sermón hace poco. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, ¿qué vamos a hacer, mis queridos hermanos? ¿Qué va a ser de nosotros? El Espíritu de Dios es el que nos puede dar la fortaleza, la valentía y también la seguridad y la paz cuando tengamos que pasar por el valle de sombra y de muerte. Pablo tenía ese espíritu y de alguna forma lo llenaba de paz. Yo pienso que él recordaría las palabras de Isaías capítulo 26, versículo 3, que dicen: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Me encanta esta cita, ¿verdad? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En nuestro pensamiento que esté continuamente, ¿verdad?, la persona de Jesús, la influencia del Espíritu de Dios. Esos son los que se van a mantener en completa paz. Una paz, como dice Jesús, no como el mundo la da. Es una paz diferente. Una paz que nos hace estar confiados y en tranquilidad. El Nahuay sigue diciendo: la paz celestial se manifestaba en el rostro de Pablo, que ganó a muchas personas para el Evangelio. Pablo llevaba consigo el ambiente del cielo. ¿Cómo podemos nosotros llevar el ambiente del cielo? Yo pienso que eso es algo extraordinario. Que una persona entre a un lugar y se vea que en ella está el ambiente del cielo. No sé si os ha pasado alguna vez. A mí me pasó en un momento determinado, cuando estaba colportando, que entré a una tienda, me atendió una chica y yo pues empecé a hacerle la presentación de los libros que llevábamos en ese momento los colportores. Yo era un colportor irregular.
porque no era regular. Yo colportaba algún verano para sacar algo de dinero para los estudios. Y recuerdo que en esta ocasión, la chica que estaba atendiéndome y le estaba haciendo la presentación, cuando termino, me compra los libros y yo digo, gracias Señor, decía por dentro, gracias Señor, porque no es fácil vender libros y hoy mucho menos. Y luego la muchacha me dijo algo que evidentemente me alegró muchísimo, pero también me produjo una gran responsabilidad. Y la muchacha me dijo, dice, cuando entraste vi algo distinto en tu rostro. Vi algo distinto. Yo no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez eso. A mí no me ha pasado muchas veces, desafortunadamente. Pero en ese momento yo sentí que el Señor me estaba acompañando, el Señor iba conmigo. Y que la presencia de Dios se manifestaba de alguna forma donde quiera que entrara. ¿Cómo eran estos personajes bíblicos? ¿Cómo era Pablo, que dice el Espíritu Profecía, que llevaba consigo el ambiente del cielo? Si todos nosotros llevásemos el ambiente del cielo, ¿cómo sería la iglesia? ¿Estaríamos ya tocando el arpa? ¿O casi? ¿Cómo sería si nosotros llevásemos el ambiente del cielo? Elena White sigue diciendo, dice, en esto consiste el poder de la verdad, dice ella, en que podamos llevar una vida santa. Y añade, es el sermón más convincente que se pueda predicar en favor del cristianismo. ¿A cuánto se nos puede llenar la boca de hablar del Evangelio? Somos conocedores de la palabra. Y muchas veces podemos hablar, pero dice que el sermón más poderoso es el de una vida santa. ¿Cuánto de santificación todavía nos falta a nosotros? Estamos en un proceso, pero ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Sabéis? Ese es el sermón más poderoso. ¿Cuántas personas han venido a la iglesia por la influencia? No por lo que ha dicho el hermano o la hermana tal. Esta semana pasada, mi esposa fue a Madrid, fue unos días a acompañar a su hermana a una revisión médica y estuvieron hospedadas en casa de una hermana de iglesia de ahí de Madrid. Y mi esposa me decía, dice, es increíble ver cómo tratan las vecinas a esta hermana. La quieren un montón. Cuando salen, la saludan, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y cómo hablan de ella? Me decía mi esposa. Dice, hablan maravillas de esta hermana de iglesia. ¿Cuál es el mejor testimonio para el Evangelio? Mi testimonio personal, el de una vida santa, el de una vida consagrada. Porque muchas veces podemos hablar del Evangelio, pero somos incongruentes, no somos consecuentes. No tiene nada que ver lo que predicamos con lo que finalmente hacemos o somos. ¿Cómo somos en nuestros hogares? ¿Cómo somos en nuestro lugar de trabajo? ¿Cómo somos en nuestro vecindario? Porque ese es el mejor testimonio que podemos dar en favor de la verdad. Pablo, dice ella, fue uno de esos personajes que dio realmente un testimonio de la verdad porque tenía una vida santificada por el Señor. ¿Le llevó tiempo? Claro que sí. El camino de la santificación es un camino que no terminaremos hasta que Cristo venga. Y cada uno de nosotros se quedará en un proceso. Pero ahí tenemos que andar, mis queridos hermanos, porque ese es el mayor testimonio por la verdad. Puede ser que los argumentos, por irrebatibles que sean, no provoquen más que oposición, pero un ejemplo piadoso entraña una fuerza irresistible, dice ella.
irresistible, un ejemplo piadoso. ¿Cuánto nos falta todavía para llegar a ese nivel? Ojalá que mucho menos. Termino comentando que también Pablo era una persona dedicada a aquellos que sufrían con él. Él tenía cuidado de aquellos que colaboraban consigo, ¿verdad?, en el trabajo, en la responsabilidad de predicar el Evangelio. El apóstol no se olvidó de aquellos que también sufrieron junto con él. Y vemos que tiene palabras de ánimo, palabras de elogio, palabras de admiración hacia aquellos, ¿verdad?, que le acompañaron también. Y de alguna forma, Pablo reconfortaba el corazón de estos que también sufrían junto con él. Y ante las situaciones adversas, ante las dificultades, Pablo tenía una frase que los llenaba de gozo y de esperanza, y era aquella frase que decía: yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabemos nosotros en quién hemos creído? A lo mejor a veces se nos olvida. A veces podemos estar incluso un poquito como difusos, confusos. Pero Pablo llega a decir: yo sé en quién he creído. Yo he vivido la experiencia de ese encuentro con el Señor. He pasado por momentos difíciles y he visto que la mano de Dios ha estado conmigo. Nunca mejor dicho, Pablo pudo decir: Dios estuvo conmigo en el barco y no se hundió y nadie se perdió. Todos fueron salvos. Es la experiencia del apóstol Pablo. Dice el Nawaid: el apóstol contemplaba el gran más allá que el Señor le había preparado. No con temor e incertidumbre, sino con gozo y esperanza, anhelando ese maravilloso momento. Y al llegar al lugar del martirio, dice ella, no vio la espada del verdugo ni la tierra que iba a absorber su sangre, sino que a través del sereno cielo de aquel día estival vio el trono de Dios. Tuvo una experiencia similar a la que tuvo Esteban, que pudo ver el cielo abierto y vio la gloria de Dios. Qué bueno, mis queridos hermanos, es que en los momentos difíciles nosotros podamos contemplar más allá de lo que vemos en este mundo. Hay un mundo mejor. Nos espera la tierra prometida y Dios está con los brazos abiertos esperándonos. Dice Elena White, sigue diciendo, este hombre de fe contemplaba la visión de la escalera de Jacob que representaba a Cristo, quien unió la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Para nosotros esa escalera evidentemente es Jesús. Es la que nos conecta con el Dios Todopoderoso. Pablo pudo contemplar esa escalera. Dice, la rueda de tormento, la estaca, el calabozo y los escondrijos y las cavernas de la tierra llegaban a sus oídos con el grito de triunfo de aquellos mártires que habían pasado también por allí. Oyó el testimonio de las almas resueltas, quienes, aunque desamparadas, afligidas y atormentadas, padecieron sin temor, testificando solamente de su fe. Y que resonaban nuevamente aquellas palabras, yo sé en quién he creído. Qué seguridad, qué convicción, qué fe la del apóstol Pablo. Qué momentos. Seguramente nosotros, no sé si más pronto que tarde, tendremos que pasar por esos momentos. Porque el Señor tiene que venir finalmente. El Señor tiene que venir. Y cuando tengamos que enfrentar esos momentos, mis queridos hermanos, ¿cómo los vamos a enfrentar? ¿Estamos preparados para ese momento?
Quizás estamos viviendo todavía ese tiempo de gracia porque muchos todavía no conocen el Evangelio, evidentemente, y porque todavía nosotros no estamos preparados a lo mejor para recibir al Señor. Pero enfrentar el martirio no es cosa menor. Y yo no sé si alguno de nosotros tendrá que enfrentarlo algún día. Finalmente, y termino con esto, el apóstol Pablo tenía su esperanza puesta en la segunda venida de Jesús. Estaba su vida oculta en Cristo, dice el White, y tenía el convencimiento de que quien venció la muerte es poderoso para guardar a cuantos lo confiesen. Su mente se aferró a la promesa del Salvador: yo lo resucitaré en el día final. Así enfrentó Pablo ese momento, confiando en la promesa de Dios, teniendo la seguridad de que el Señor lo iba a levantar, lo iba a resucitar en la segunda venida. Qué fe y qué confianza. Pablo era un hombre de esperanza. Sus pensamientos estaban concentrados en la segunda venida del Señor. Y dice el White: al caer la espada del verdugo y golpear al mártir, dice ella, se lanzó hacia adelante su último pensamiento de encontrarse con el autor de la vida, que le dará la bienvenida al gozo de los bienaventurados. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, ¿recordáis? Y que al fin se levantará del polvo. Y mi cuerpo, ¿verdad? Ya restaurado, con esta mi carne he de ver a Dios. Pablo murió en la bendita esperanza de la resurrección y de la segunda venida de Jesús, pensando, dice el White, que lo próximo que verá será el abrazo de su Salvador. Qué cosa extraordinaria. Dice, termina el White diciendo, como resonante trompeta, su voz ha vibrado desde entonces a través de los siglos, enardecido con su propio valor, que ha sido testimonio para millares de personas y de cristianos. Y muchos siguen escuchando el eco triunfante de gozo. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida es cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos vosotros, a los que esperáis su segunda venida. He peleado la buena batalla. Nosotros, mis queridos hermanos, seguimos peleando la buena batalla. Es una batalla que no la peleamos entre nosotros. Esa no es la buena batalla. La buena batalla es aquella que peleamos contra Satanás. La buena batalla es aquella que peleamos junto a Jesús para que finalmente podamos predicar el Evangelio del Señor, podamos hacer nuestra parte y mientras cumplimos con esa obligación, podamos a la vez prepararnos para la segunda venida del Señor. Ahí debe estar puesta también nuestra seguridad y nuestra esperanza. Es por eso, mis queridos hermanos, que en esta mañana vamos a celebrar la Santa Cena. Y Pablo esto lo tenía muy presente, porque él decía que cada vez que celebramos esto, la muerte del Señor anunciáis, dice él, hasta que Él venga. Él tenía su fe y su esperanza en Jesús y de alguna forma murió con la seguridad, con la paz y con la certeza de que Él abrazará al Salvador cuando abra los ojos, cuando sea despertado. Ojalá que nosotros podamos estar a la altura de esta mesa, que podamos venir a ella con un corazón humilde, sencillo, y que este momento nos pueda preparar para la segunda venida del Señor. Así que estáis todos invitados a participar de esta mesa. Que el Señor os bendiga. Amén.